componentes y funciones. Bien, el aparato estomatognático está constituido por un conjunto de tejidos y órganos que forman la cavidad bucal o están relacionados con ella. Esos componentes son los siguientes: labios, carrillos, piso de la boca, paladar, dientes, glándulas salivales. Ay, Dios, no sé qué está pasando. Bien, hueso. Apaga la mano, Lucy. ¿No se ve? Entonces, préndela la última, tal vez es que cuando dijimos hueso, tejido óseo, esta otra de aquí creo para que no dé mucho reflejo. Veremos. Y está un poquito, creo, queremos desconectarse, no sé, esto está. Ahí da menos reflejo. O esa otra de aquí tal vez. ¿Así? ¿Ven ahora? ¿Escriben? Creo que está mejor, ¿verdad? Bueno, tomen lo que puedan, pues no. Bien, como decía, estamos hablando de las funciones y los componentes del aparato estomatognático. Pero usted digo recién, vamos a decir que este aparato está en torno a la cavidad bucal o forma parte de la cavidad bucal. Dijimos los componentes que son labios, carrillos, piso de la boca, paladar, dientes, hueso alveolar, glándulas salivales, músculos masticadores y faciales, y también vasos sanguíneos y nervios relacionados con ello. Funciones del aparato estomatognático son las siguientes: masticación. Es un proceso fisiológico en el cual intervienen dos articulaciones: la articulación temporomandibular y la articulación alveolodentaria, en coordinación con músculos masticadores y nervios. Absorción. Se da la absorción de algunas sustancias químicas en la mucosa bucal, especialmente en el piso de la boca. Secreción. Esta función está mediada por las glándulas salivales, tanto mayores y menores. Sensitiva. Esa función se refiere a la percepción del dolor. Sensorial. Es la capacidad de percibir degustación de alimentos, cambios de temperatura
y cambios de presión en la mucosa bucal. Bien, como les decía, vamos a ver en los siguientes temas, todos con detalle de todo lo que hemos descrito en forma general. La histología del aparato estomatognático, que como les decía, es la parte más importante de nuestra carrera porque está en relación con nuestro perfil profesional. Mucosa bucal. Características y funciones. La mucosa bucal es el revestimiento húmedo que tapiza las paredes de la cavidad bucal. La mucosa bucal tiene diferentes funciones que son, lo primero, protección mecánica, porque forma una barrera que protege a las estructuras profundas de las agresiones físicas, químicas o mecánicas. Otra función, barrera superficial inespecífica, porque es una barrera que impide el ingreso de microorganismos patógenos y de manera inespecífica. Bien, esa función es bien importante, ¿verdad? Porque al igual que la piel, la mucosa es una barrera que impide que ingresen, por ejemplo, bacterias, hongos, virus, parásitos a los tejidos profundos. Es como una barrera que protege. Tipos de mucosa bucal. Esta clasificación está en función a su región topográfica y a su función. Tenemos tres tipos de mucosa bucal, que son las siguientes: mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa especializada. La mucosa de revestimiento está presente en la mucosa alveolar, el paladar blando, los carrillos, la cara ventral de la lengua, el piso de la boca, y los labios. Como lo indica su nombre, esta mucosa solamente tapiza esas zonas, una especie de protección superficial. En tanto que la mucosa masticatoria está formada solamente por dos regiones: el paladar duro y las encías. En esta mucosa se da fricción intensa durante la masticación, pero se llama mucosa masticatoria. Y finalmente la mucosa especializada
está constituida por la cara dorsal y las caras laterales de la lengua. Se llama especializada porque ahí asienta el sentido del gusto. Color de la mucosa bucal. Normalmente, la mucosa bucal tiene un color rosa coral, pero este color puede variar por tres cosas. Bueno, lo primero, el grado de queratinización del epitelio. Si hay mayor queratinización, la mucosa es más blanquecina. Segunda cosa, el grosor del epitelio. Cuando el epitelio es delgado, deja ver por transparencia la sangre de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, es más rojiza, ¿verdad? Si es más grueso, obviamente no se va a ver tan rojizo. Entonces, el grosor del epitelio es importante en el color. Y luego tenemos la pigmentación, producida por la melanina. La melanina es un pigmento que otorga un color más oscuro a la mucosa. Mira, eso fue la relación con la piel. Si la piel es más oscurita, también la mucosa es más oscura, ¿verdad? Porque hay más melanina en la mucosa. Si es más clara la piel, la mucosa también es más clara, más rosada. Estructura histológica. La mucosa bucal presenta los siguientes componentes. La mucosa formada por epitelio y lámina propia o corión. El epitelio es de tipo plano estratificado con diferentes grados de queratinización. La lámina propia está formada por tejido conectivo fibrocolágeno de densidad variable según la región topográfica. Debajo de la mucosa se encuentra la submucosa, formada por tejido conectivo fibroelástico, dispuesto de manera laxa, que puede albergar glándulas salivales menores y o células adiposas. Esta submucosa se relaciona con el periósteo del hueso en algunos casos, o con el tejido colágeno que revista los músculos en otro caso. Bueno, entonces la mucosa puede estar asentada sobre el hueso en algunas regiones o bien sobre el músculo en otras regiones. Esa es una imagen vista con el microscopio fotónico, justamente de la mucosa, para ver lo que decía, ¿verdad? La mucosa, formada por epitelio y lámina propia,
y la submucosa formada también por tejido conectivo que alberga glándulas salivales menores y también células adiposas. Epitelio. El epitelio de la mucosa bucal es de tipo plano estratificado con diferentes grados de queratinización. Es de origen ectodérmico. Histológicamente presenta células que de acuerdo a la región pueden clasificarse en células basales, células intermedias y células superficiales. Las células basales son basófilas de forma cúbica alta en tanto que las células intermedias son poliédricas y las células superficiales son aplanadas. De ahí viene el nombre de epitelio plano estratificado, porque las células superficiales son planas y hay varios estratos, ¿no? Es una imagen de un epitelio bucal visto con el microscopio fotónico. Ahora bien, el epitelio está firmemente unido a la lámina propia subyacente por la interdigitación de la llamada red de clavijas que son decía, la red de clavijas que son saliencias o saliencias a manera de clavos que hace el epitelio. Esta red de clavijas se engrana con saliencias que hace el tejido conectivo. Si se dan cuenta, la red de clavijas epiteliales se ancla en saliencias de la lámina propia y por lo tanto da un anclaje mecánico, ¿verdad? Por eso no se puede desprender fácilmente el epitelio de la lámina propia, del tejido conectivo subyacente. Renovación epitelial. Las células epiteliales de la mucosa bucal se van renovando periódicamente mediante un proceso denominado diferenciación celular o citomorfosis. Este proceso permite que las células basales vayan migrando hasta la superficie para luego desprenderse. Este proceso de citomorfosis varía de acuerdo a la región en tiempo. El tiempo promedio es de 14 a 21 días según la región.
Sin embargo, en algunas zonas puede renovarse hasta en 7 días. Bueno, y esa renovación también un poquito complementando, está en relación también con el medio bucal. Hay muchos factores que un poquito rompen esos periodos, por ejemplo la edad, el estrés, por ejemplo los irritantes locales, hay mucha masticación o poca del tipo de alimento, incluso cambios hormonales, ¿verdad? Entonces todo eso hace que se varía un poco el tiempo de renovación epitelial. Bien, células del epitelio bucal. Las células epiteliales de la boca se clasifican en 2 tipos: los queratinocitos, que corresponden al 90%, y los no queratinocitos, o llamadas también células claras, que están en una proporción del 10%. Los no queratinocitos son los siguientes: melanocitos, células dendríticas, células de Merkel, y también células transitorias. Queratinocitos. Los queratinocitos se llaman así porque sintetizan queratina. Y la queratina está formada por filamentos de queratina incluidos en una proteína llamada filagrina. Ahora bien, los queratinocitos, como dijimos anteriormente, van a ir migrando gradualmente, y en ese proceso de migración van a cambiar su morfología y su ultraestructura, originando los diferentes tipos de epitelio. Es por eso que, por este proceso de modificación estructural de los queratinocitos, va a haber 3 tipos de epitelio en la cavidad bucal: el epitelio plano estratificado no queratinizado, el epitelio plano estratificado ortoqueratinizado y el epitelio plano estratificado paraqueratinizado. El primero, epitelio plano estratificado no queratinizado. Este epitelio es propio de la mucosa de revestimiento. ¿Verdad? Dijimos la mucosa de revestimiento, ¿verdad? O sea, está presente, por ejemplo, en los labios, en la mucosa del labio, ¿verdad? Los carrillos, piso de la boca, paladar blando. Luego, las papilas fungiformes y caliciformes.
Este epitelio está formado por los siguientes estratos. El estrato basal, formado por una sola capa de células cúbicas altas con tinte basófilo. El estrato intermedio, formado por varias capas de células poliédricas unidas por desmosomas, y el estrato superficial, formado por varias capas de células aplanadas, pero que conservan todavía el núcleo. Eso es bien importante. El epitelio no queratinizado, sus células superficiales conservan todavía el núcleo. Por eso es no queratinizado, porque se ven todavía en los cortes histológicos la presencia del núcleo. Esa es una imagen histológica del epitelio plano estratificado no queratinizado. Si nos fijamos, aquí vemos el estrato basal formado por células cúbicas altas. Están unidas entre sí mediante complejos de unión intercelular. Luego el estrato intermedio formado por varias capas de células poliédricas. Y el estrato superficial, si se fijan, se notan células poliédricas, pero que todavía conservan el núcleo. Entonces no hay una queratinización, por eso se llama no queratinizado. Y por eso el signo es que hay núcleo superficial. Ahora bien, si nos fijamos en el epitelio, es el tejido conectivo que forma la lámina propia, ¿verdad? Ahora, el epitelio, las células epiteliales están unidas a la lámina basal, es la lámina basal, y el epitelio está por acá. El epitelio está unido con la lámina basal por la denominada integrina alfa 6. Integrina alfa 6, que es una proteína de soporte. Y por ello está firmemente unido. Ahora bien, en las células epiteliales basales relacionadas con el vértice de las papilas conectivas, existe un tipo de célula madre, por aquí está, que se llama célula madre de la mucosa oral. Estas células madre ahí está la célula madre. Esas células madre van a ir transformándose en dos tipos de células hijas, llamadas célula tránsito de amplificación, célula tránsito de amplificación. Esta célula transforma la integrina alfa 6 en integrina alfa 3. O sea, cambia el tipo de anclaje. De integrina alfa 6, que es normal o regular, a integrina alfa 3. Esta integrina alfa 3, por lo tanto, por cambiar de configuración, se desvincula de la lámina basal, o sea, se separa.
y al separarse proliferan notablemente. Y por eso hay una proliferación epitelial, por eso se forman nuevas células. La otra célula madre, o sea, la otra célula hija de la célula madre, mejor dicho, es una célula que permanece como estacionaria, como latente, ¿verdad? Cuando es necesario va a proliferar también en casos particulares o especiales, o incluso patológicos. Bien, el estrato intermedio de este epitelio, como dijimos anteriormente, está formado por células poliédricas unidas mediante desmosomas que le otorgan un aspecto espinoso a este estrato. En tanto que el estrato superficial, si nos fijamos, está formado por células aplanadas que todavía conservan el núcleo. Ahora bien, en realidad este epitelio en los textos se dice que es no queratinizado, pero en realidad es queratinizado, es lo nuevo. Pero la queratina no se ve en los cortes, por eso parecería que no es queratinizado. Y justamente la queratina que está en el epitelio no queratinizado es de tipo 4 y 13, que es una queratina dispersa. O sea, hay queratina pero está como dispersa en la célula. Y por lo tanto en los cortes parecería que no existe, pero químicamente se detecta su presencia. Además, en este estrato, en el estrato intermedio de esas células, existen los llamados cuerpos de Odland, o gránulos cubiertos de membrana que contienen glucolípidos. Bien, epitelio plano estratificado ortoqueratinizado. Bien, este epitelio plano estratificado ortoqueratinizado está presente en aquellas regiones donde hay más fricción con los alimentos. Este epitelio es propio de la mucosa masticatoria, dijimos mucosa masticatoria, paladar duro y encías, eso es mucosa masticatoria, paladar duro, encías. Entonces el epitelio plano estratificado ortoqueratinizado es propio de la mucosa masticatoria, repito, paladar duro, encía, pero además está presente en las papilas filiformes y en la porción roja del labio. Este epitelio presenta los siguientes estratos: estrato basal, formado por una sola capa de células cúbicas, basófilas, unidas por complejos de unión. El estrato espinoso formado por varias capas de células poliédricas unidas por desmosomas. Luego el estrato granuloso
formado por células poliédricas aplanadas y el estrato córneo formado por algunas capas de células planas carentes de núcleo. Es la diferencia. En el ortocreatinizado se da una verdadera creatinización y por eso las células superficiales, si se fijan, ya no tienen núcleo. En el no creatinizado había núcleos, en el ortocreatinizado ya no hay núcleos, ¿verdad? Es una imagen histológica de este epitelio y justamente ahí vemos los estratos, ¿verdad? El basal, el espinoso, el granuloso, que apenas es perceptible, y el estrato córneo, que es también bastante delgado. Ahora bien, hablando un poquito de la ultraestructura de esos estratos, vamos a ver que van a sufrir modificaciones que hacen que se queratinicen. El estrato basal, dijimos, formado por células cúbicas altas, unidas mediante hemidesmosomas a la lámina basal. Luego el estrato espinoso, células poliédricas unidas por desmosomas. Y aquí es importante, en este epitelio ortocreatinizado se produce queratinas de los tipos 1 y 19. Estos tipos de queratina 1 y 19 tienden a formar tonofilamentos, es decir, que se unen entre sí. Ya no están dispersos como en el no creatinizado, aquí están formando estructuras más compactas que son los tonofilamentos. Entonces la queratina 1 y 19 forma al agruparse grupos que se llaman tonofilamentos. Bueno, he hecho una imagen al microscopio electrónico justamente de estos tonofilamentos. ¿Qué son los tonofilamentos? Grupos de filamentos de queratina, bien empacados, bien condensados. Ahora bien, también en el estrato espinoso aparecen los cuerpos de Odland o gránulos laminados o con recubrimiento de membrana, tiene varios nombres. Para eso es lo que hemos visto en la piel otra vez. Estos cuerpos de Odland, a diferencia del epitelio no creatinizado, aquí presentan fosfolípidos. En el anterior era glucolípidos, aquí es fosfolípidos. Bueno, y estos cuerpos de Odland, vistos con el microscopio electrónico, tienen esta forma, tienen una forma como de lenteja más o menos, laminar se llama, forma lamelar, como ligeramente aplanado. Los dos eran redondos, estos son más aplanados. En el estrato granuloso, dijimos que formado por varias capas de células poliédricas aplanadas, aumenta la cantidad de cuerpos de Odland, pero aparecen los gránulos de queratohialina, aquí los vemos en el microscopio electrónico. Estos gránulos de queratohialina contienen una proteína llamada profilagrina. Esta profilagrina, posteriormente cuando madura, se va a transformar en filagrina. Y la filagrina, cuando se une a los tonofilamentos, estructura a la queratina. Entonces es importante recalcarlo, ¿verdad? En el epitelio ortocreatinizado, que se da una verdadera creatinización, entonces dijimos que la profilagrina
se convierte en filagrina y la filagrina rodea a los tonofilamentos y ese conjunto hace la queratina, ¿verdad? Bueno, luego el estrato córneo como vimos, está formado por varias capas de células aplanadas, carentes de núcleo y organitos citoplasmáticos. No tiene. ¿Esto por qué ocurre? En realidad, en ese estrato córneo baja el pH de 7, que es el pH básico, a 5, se convierte en pH ácido. Y por lo tanto, ese pH hace que se liberen las enzimas de los lisosomas. Y esas enzimas destruyen tanto al núcleo y a los organitos citoplasmáticos. Por eso ya no hay núcleo ni organitos citoplasmáticos. En su lugar solamente se ve la queratina, ¿verdad? La queratina, que es el color amarillo. Dijimos que la queratina está formada por filagrina más tonofilamentos. Eso es la queratina. Ya no hay ni núcleo ni organitos citoplasmáticos. Ahora bien, las últimas capas de este estrato córneo se van a ir desprendiendo, igual que lo que ocurre en la piel. Los estratos superficiales se van desprendiendo y nosotros los deglutimos por los alimentos a estas células. Ya son como células ya prácticamente carentes de vida, ¿verdad? Bueno, también se ha detectado que en este estrato córneo existe una proteína llamada involucrina, acuérdense bien, involucrina, y esa proteína involucrina va a producir la reticulación de las proteínas, estructurando una capa cornificada en la membrana celular. Esta capa cornificada evita el ingreso de nutrientes hacia la célula. Se evita que entre alimentos, oxígeno, nutrientes, ¿verdad? Y donde no hay nutrientes, muere y se desprende. Entonces, por eso en este estrato, la involucrina, esa reticulación de las proteínas hace que se forme esta capa que al restringir la nutrición, pues hace que la célula se vaya desprendiendo, se vaya descamando. Es una imagen al microscopio electrónico justamente de este estrato, ¿verdad? Se ve que son células aplanadas, pero carentes de núcleo y organitos citoplasmáticos, solamente alberga la queratina, es decir, tonofilamentos más filagrina. Epitelio plano estratificado para queratinizado. El epitelio plano estratificado para queratinizado está presente también en la mucosa masticatoria en algunos casos, pero por ejemplo, igual en relación con la edad, en los niños, en otros, sobre todo en la gente muy joven, que todavía no ha empezado a masticar, por ejemplo, ¿no? Que están todavía mamando lechecita nomás o papillas, o sea. Bueno, entonces el epitelio para queratinizado está presente en paladar duro y encías, además de las papilas filiformes, la porción roja del labio
y en la cara dorsal de la lengua, que está entre las papilas. Ustedes saben las papilas, pero hay espacios donde no hay papilas, ahí está este epitelio también. Bien, entonces les decía que es sobre todo este epitelio para queratinizar se va a volver luego ortoqueratinizado. Cuando ya empiece, por ejemplo, el niño a masticar, a comer alimentos fibrosos, se va queratinizando. Pero inicialmente, por ejemplo, en el feto, en el niño, es para queratinizado. Es decir, una queratinización que le está empezando significa para queratinizado. Y este epitelio está formado igual por los siguientes estratos: el estrato basal, formado por una capa de células cúbicas altas; el estrato espinoso, formado por varias capas de células poliédricas unidas por desmosomas; el estrato granuloso, formado por poquitas capas, una o dos capas de células poliédricas aplanadas, que muestran el inicio de la queratinización. En los cortes se ve una zona un poquito basófila, por los granos de queratohialina que aparecen un poquito basófila, aunque es poco perceptible. Y el estrato córneo, eso es importante, en el epitelio paraqueratinizado el estrato córneo es delgado, pero todavía los núcleos están presentes. Pero son núcleos picnóticos, es decir, núcleos bien condensados y pequeños. O sea, demuestran que ya están en proceso de degeneración esos núcleos. Están presentes, pero en degeneración. Núcleos picnóticos. Y es una imagen al microscopio fotónico, justamente de este epitelio, para ver las capas. Bueno, vemos el estrato basal, una capa de células cúbicas basófilas; estrato espinoso, varias capas de células poliédricas; estrato granuloso, poquitas capas de células donde ya aparece un poquito de granos de queratohialina que le dan basofilia; y el estrato córneo, formado por algunas capas de células aplanadas que conservan todavía el núcleo, pero este núcleo no es normal, digamos, no ya está en degeneración, es picnótico, bien pequeño y condensado. Bien, los no queratinocitos. Bueno, solamente nombrando, después van a los del grupo, por favor, van a listar su nombre en un papelito pequeño del grupo, ¿no? Pero todavía el título es... Con esto concluyo, voy a continuar la próxima. Los no queratinocitos, en realidad también llamadas células blancas, o claras, mejor dicho, células claras, son los siguientes: los melanocitos, las células dendríticas, las células de Merkel y las células transitorias. Entonces, en la próxima clase vamos a ver este tipo de células. Bien, entonces con esto lo acabo de manera brusca, un poquito faltaba, pero el tema es bastante largo, entonces acabo de levantarlo lo más posible. Bien, entonces chicos, les deseo entonces buen día y nos vemos la próxima, pero una cosita, no sé si el viernes va a haber, creo que va a haber feriado, no sé si ustedes saben, porque dijimos que el 21, el día 21, día del año Nuevo Aymara, el sábado, y querían recorrerlo el feriado del viernes. Ustedes escuchan las noticias